Estás viendo Distrito 10, un programa de conversación entre el candidato a la Convención Constitucional Jorge Baradit Morales y los verdaderos protagonistas del proceso constituyente, vecinas y vecinos del territorio. Hola Distrito 10, ¿cómo están? Buenos días. Ya se siente el otoño pesado, está bueno ya. Hoy día tenemos a dos tremendos invitados, tremendas invitadas. Es el día 21 de abril del 2021 y tenemos que conmemorar el fallecimiento del gran poeta chileno Jorge Teillier, una figura consular de la poesía chilena de las últimas décadas, de los últimos 40 años, que desgraciadamente en un día como hoy no nos deja. También tenemos otra quizás un poco más contingente, ¿no? al revuelo de hoy. En 2015, en el marco del caso Penta, se reducen las medidas cautelares del grupo delictivo Los Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Choclo Délano, principales controladores del grupo, que, bueno, les permiten dejar el anexo de Capitán Llaver para cumplir arresto domiciliario. Fíjense que yo sentí un júbilo cuando vi finalmente estos dos tipos pasando al penal, ¿no? Cuando la imagen los logra captar pasando al penal, y descubrí que sí, soy un resentido porquería. Soy un resentido porquería porque uno está cabreado como clase media, baja, de origen trabajador, ver que cualquiera puede terminar en la cárcel por cualquier estupidez y estas personas son prácticamente intocables. Sufrí una especie, la palabra no es resentimiento, es una sensación de justicia finalmente, ¿no? A mí siempre se me ha ocurrido que este momento, el momento en que los Carlos pasan al penal, el 2015, parte algo nuevo, algo partió. Quedó nítido el problema. Ese año, alrededor de esos años, también estuvo el caso, que fue una burla en nuestra cara, de la colusión de las farmacias que termina con clases de ética. Yo creo que hay tres hitos, ¿no? en la idea que uno tiene en la mente de justicia. Las clases de ética de la gente de las farmacias coludidas, la muerte, el 2010, en la cárcel de San Miguel, el incendio de la cárcel de San Miguel, de aquella persona que vendía sedes piratas en la calle, y este momento en que los Carlos pasan a prisión. Algo se produjo ahí, una mecánica en la cabeza de las personas que ha hecho que no se olviden, ¿no? Y que permanezcan hasta el día de hoy como ejemplo de la injusticia y la falta de equidad en el Poder Judicial y en la forma como se imparte justicia en nuestro país. También celebramos el Día de la Tierra, y en este Día de la Tierra que celebramos, ¿no? Yo sé que ustedes hace un tiempo atrás vieron en las noticias estas nuevas micros eléctricas en Talca, que se cargan con un generador diésel, que es una cosa maravillosa, es como de Gabriel García Márquez, ¿no? Cuidemos a la tierra con generadores eléctricos a diésel, ¿no? Maravilloso. Pero en esta jornada, junto con celebrarse el Día de la Tierra, Sebastián Piñera participa, ¿no? En la Cumbre de Líderes sobre el Clima 2021, acogiendo la invitación realizada por Joe Biden. Lo único que te pedimos, Sebastián, es que no hagas ningún chiste con la bandera chilena, por favor, te lo ruego. Ya no. Yo creo que ahora podríamos aprovechar de cerrar el aeropuerto, ¿no? Enrique París. Dato. Bien, hoy día vamos a conversar sobre colegios profesionales. Hemos hablado con muchos estamentos de la sociedad civil, de todo orden, desde el más básico, desde el líder, desde el primero, el líder social puro y duro, la olla común, y hoy día vamos a hablar sobre colegios profesionales. Tenemos por ahí invitado a Mónica. Le vamos a pedir a Egidio que nos levante a Mónica, que la traiga a la pantalla. Está por ahí. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar estos minutitos en agendas que están bien complejas por estos días. Mónica es la presidenta de la Federación de Colegios Profesionales de Chile, nada más y nada menos. Y lo primero que me gustaría preguntarte, Mónica, es súper, hiper, mega básico de perogrullo. ¿Qué son los colegios profesionales? Oh, no es tan básico ni tan de perogrullo, ¿qué querés que te diga? Pero bueno,
No es tan básico ni tan de perogrullo, porque la verdad es que hemos sufrido un proceso bastante largo de mutaciones, de momentos de mucho valor y de momentos de mucho desvalor, si tú quieres, de mucho rechazo y que se nos dejó muy fuera. Entonces, los colegios profesionales son entidades, ¿cierto?, que debieran tener, yo digo debieran tener, el rol de cautelar la ética profesional, de funcionar con una lógica de cuerpo por aquellos que practicamos alguna profesión. ¿Y por qué digo que es tan complejo? Porque pasamos, ¿cierto?, los colegios profesionales en Chile en particular se crean en un momento en el cual la República estaba en una crisis muy profunda, muy parecida a la actual, de legitimidad de la institucionalidad. Y en esta crisis de legitimidad de la institucionalidad, se crean los colegios profesionales como, de alguna manera, para devolver la confianza. Se crean como un nexo entre el Estado y la sociedad civil, si tú quieres, similar quizás podría ser en los partidos políticos, y se crean como corporaciones de derecho público. Por lo tanto, con una serie de atribuciones que nos permitían, como agrupaciones, ¿cierto?, regular la ética profesional. Pero luego viene la dictadura, ¿cierto?, y modifica todo aquello que se había logrado construir con los colegios profesionales y pasamos de ser corporaciones de derecho público a asociaciones gremiales, cuestión que nunca hemos sido, ¿ya? Eso como, digamos, en la teoría. En la práctica, los colegios profesionales seguimos regulando la ética profesional, sigue existiendo solo un colegio profesional por área, porque la dictadura lo que intentó fue que pudieran haber varios colegios profesionales por profesión, digamos. Y esto tenía que ver quizás con disminuir su efecto. O sea, evidentemente, una de las cosas que hizo la dictadura fue tratar de bajarle el volumen y la capacidad de presión social a cualquier forma de organización. ¿Fue más o menos eso lo que se persiguió? Claro, es lo que te decía. A fines de 1800 lo que hacen los colegios profesionales de alguna manera es poner un tema en discusión que es la ética, el bien común, el hacer las cosas bien porque hay que hacerlas bien en función, ¿cierto?, no de mí misma, sino que de nuestra comunidad. Y se va además el prestigio de la profesión en ello, ¿no? Sí. Y se va el prestigio de la profesión en ello. Pero más que el prestigio de la profesión, fíjate, lo relevante acá es que nosotros ponemos en el centro de nuestro accionar el bien común. Y por eso por eso se crean los colegios profesionales en Chile y por eso toman tanta fuerza a principios del 1900. Y la consolidación se produce justamente en un momento en que Chile necesitaba, como ahora, el debate en torno a temas éticos de fondo. ¿Ah? Entonces, y claro, la dictadura lo que intenta instalar, la dictadura y los gobiernos que le siguieron, digamos, lo que hacen es consolidar un modelo de desarrollo donde el individuo es mucho más relevante que el colectivo. Desde esa perspectiva, organizaciones como los colegios profesionales que relevan el colectivo y relevan la ética y relevan el bien común, obviamente representaban una suerte de amenaza. Y te digo, todavía lo representamos. Nosotros no hemos logrado ser parte, por ejemplo, de las mesas COVID o ser parte del debate de la política pública en Chile nunca. Ahora en particular, pero nunca, o sea, nos cuesta muchísimo entrar. La presidenta Bachelet, con la ley 20.000, cuando genera la ley 20.500, yo creo que de alguna manera lo que estaba pensando un poco es en recuperar esta idea de participación y en su segundo gobierno, ¿cierto? Pone en discusión el proyecto de ley de colegios profesionales también, pero hay siempre una tensión en torno al poder, porque los profesionales tomamos decisiones en la vida cotidiana, somos el poder más cercano que tiene la ciudadanía. ¿Ah? Y aquí me refiero a tomar decisiones en torno a cómo se distribuyen los recursos en una empresa o a cómo se distribuyen los recursos en un municipio, a cómo se realiza una cierta actividad o no. Entonces hay decisiones en lo micro, si tú quieres, que nosotros tomamos cotidianamente. Si tenemos la ética... perdón. Claro, no, yo puedo hablar eternamente porque me encanta el tema, estoy estudiando, es una investigación al respecto, así que te puedo hablar hasta de los romanos. Es que queremos sacarte el jugo, por eso. Mira, entonces, vamos a un ejemplo concreto para súper entender esto.
parecieran haber dos ámbitos de acción, ¿no? Uno que es interno dentro del gremio. Por ejemplo, así por casualidad voy a elegir a los médicos, ¿no? No es que tenga que ver con la contingencia, pero hay una cosa interna, primero, que es, por ejemplo, sale un médico a decir, oiga, si usted diluye 2 gotitas de cloro en 1 litro de agua, usted puede tomar eso y se va a curar del coronavirus. Y ahí sale el colegio médico, por supuesto, lo agarra, ¿no? Y lo puede pasar a una especie de tribunal, ¿no? Interno, qué sé yo. Pero también una labor externa, que es la de salir una vocería y decirle a la comunidad, oiga, no escucha este pájaro, porque en realidad nosotros como gremio, como cuerpo, decimos que esto no tiene patas ni cabeza, ¿no? Existe esa doble función, ¿no? Mantener como, entre comillas, cierta forma de coherencia dentro del gremio mismo, pero también servir hacia afuera a la comunidad. Y te voy a pedir que me expliques quizás con un ejemplo no tan estúpido como el mío. No, pero nada, no, por favor, Jorge, tú eres demasiado inteligente para dar ejemplos estúpidos. Es un ejemplo muy cercano, además, yo creo que eso es muy relevante lo que tú acabas de hacer, ¿eh? Como bajar la abstracción que de repente nosotros con la que solemos hablar. Yo te voy a responder diciendo que sí, pero no. Sí, en términos que efectivamente los colegios profesionales regulan la ética. Te voy a poner otro ejemplo. Un veterinario que vacuna a 100 personas en el norte. Cuando este veterinario vacuna a 100 personas en el norte, este veterinario estaba en el colegio de veterinarios, pero se salió del colegio. O sea, se produjo otro y se sale del colegio. Y no pasa nada. Y no pasa nada porque en Chile no tenemos una ley de colegios profesionales. Pero aquí hay una contradicción, porque even, vengo de Italia hablando en inglés, porque aunque está establecido en la Constitución del 80, en su modificación del año 2005, que los colegios profesionales, en el inciso 16 del artículo 19, que los colegios profesionales tenemos la tuición ética del ejercicio profesional, como no tenemos una ley para llevar a la práctica eso que es un mandato constitucional, no lo podemos hacer. O sea, nosotros podemos sancionar, si tú quieres, socialmente a este personaje al que le dio cloro para la cura del COVID o al que le puso 100 vacunas a 100 personas, una vacuna de perro, digamos, para curar el COVID. Claro, pero hay un efecto, sí, es un efecto más bien social, si tú quieres, simbólico, significativo. Y también podemos transmitir a la población, sabe que no se vacune con vacunas de perro y no tome cloro, digamos, para curar el COVID. O sea, lo podemos hacer. El tema es que como no tenemos una ley de colegios profesionales, a pesar que está establecido en la Constitución, lo que nos sucede es que para efectos prácticos de aquel que, voy a poner un chilenismo, o sea, alguien que es muy carepalo, es lo mismo, ¿no? Porque no hay una posibilidad de sancionarlo. Y eso es la gran dificultad que tenemos hoy día, yo te diría, incluso como país. Anoche, hasta las 12 de la noche, estuvimos con un grupo de amigos conversando este tema, un grupo de amigos virtualmente, por supuesto, conversando este tema, y veíamos cómo esta situación de no tener una ley de colegios profesionales afecta en el core de la dinámica nacional. ¿Por qué? Porque la ética dejó de ser un tema en Chile. Y ese es el problema de fondo, más allá del problema económico, más allá de las fragmentaciones, las diferencias, lo que está en el fondo es lo mismo que está en la crisis de la República Parlamentaria, es decir, la corrupción de la élite, con una concentración muy alta de poder. Entonces, por eso que nosotros relevamos tanto la idea de que la ley de colegios profesionales, más que ser una ley que va a beneficiar, entre comillas, si tú quieres, a los mismos profesionales, lo que hace es beneficiar al país completo. En tanto, primero, pone el tema de la ética en discusión y segundo, provee a los colegios profesionales de efectivas herramientas para incidir en la política pública, pero también para incidir en el comportamiento de sus afiliados y afiliadas. Claro, o sea, hoy día un tipo le da cloro a alguien y ustedes pueden demandarlo, denunciarlo, no pueden hacer un gesto civil de ese orden, ¿no? Sí, claro, lo podemos hacer. Ahora, como no tenemos ley, de nuevo, claro. Aquí todo es voluntario, pues, o sea,
Bueno, no todo. Hay colegios profesionales donde les pagan a sus integrantes porque tienen muchas lucas, digamos, pero la federación, por ejemplo, nosotros nos mantenemos, digamos, por el amor al arte, nos mantenemos a punta de ética y esperanza nomás. ¿Eh? Entonces, contratar a un abogado para hacer una demanda civil es complejo, por decirlo menos, digamos. O sea, claro. ni siquiera, claro, hasta contratar un periodista para poder hacer gestión de prensa, a los presidentes, que son 22 presidentes, pues son 22 colegios afiliados a la federación, se nos hace siempre todo cuesta arriba. O sea, casi que tenemos que hacer un bingo para poder financiar. Entonces, y es porque, claro, porque no tenemos una ley de colegios profesionales que obliga. Hay colegios que tienen descuentos por planilla, que están un poco más organizados, pero hay otros colegios que no. Entonces, y tenemos además una diferencia muy grande en cómo funcionan los colegios profesionales hoy día en Chile. Pero ahí estamos avanzando. Mira, es súper importante porque nosotros, por lo menos, desde esta candidatura y un poco lo que plantea el movimiento social, es volver a construir esta forma de poder de abajo hacia arriba, ¿no? Que la sociedad no sea este regimiento donde hay una élite política, una élite, formas de la élite, ¿no? En general, las que bajen, ¿no? y otorguen sus dones y sus beneficios y sus juicios desde arriba hacia abajo, y se están volviendo cada vez más importantes los líderes sociales, las organizaciones civiles, las pequeñas agrupaciones, para defender sus propios derechos, ¿no? No queremos, una de las ideas clave detrás del 2019 fue queremos autorrepresentarnos. La crisis de la democracia directa hoy día en Chile, de la democracia representativa hoy día en Chile, claro, tiene más que, desde mi punto de vista por lo menos, tiene más que ver solo con una crisis de la democracia representativa, tiene además que ver con una necesidad de autorrepresentarse, ¿no? Y me aclaro el tiro al punto. Porque históricamente cualquier crisis de la representación se resolvía generando otros referentes que no estuvieran relacionados con la corrupción, por ejemplo, otro partido político, o derivaba en la adopción de alguna forma de caudillismo, ¿no? Yo voy a venir a limpiar la democracia de toda esta corrupción, como fue el mensaje de Ibáñez en algún momento, o de cualquier político. Pero en Chile el estallido fue en otro sentido, no fue con un caudillo o con la creación de otro referente político, fue con la emergencia de una necesidad de autorrepresentación. No están buscando uno distinto que los represente, sino que quieran representarse ellos mismos. En este sentido, se ha vuelto fundamental las mesas de autorrepresentación, los grupos de autorrepresentación y la revivencia, ¿no? la reinstalación de grupos sociales o de organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, Mónica, ¿cómo ves tú una nueva ley de colegios profesionales? ¿Qué te gustaría, y te lo pregunto así derechamente, de cara a esta construcción de un nuevo Chile, de un nuevo orden constitucional, de una sociedad que está buscando mecanismos de participación o que los organismos de la sociedad civil incidan en las decisiones políticas? ¿Cómo ves tú? ¿Qué les falta? ¿Qué necesitan? ¿Y cómo podría, y qué crees tú que mejoraría con esta nueva ley? Mira, primero referirme al tema de la representación, que es que a mí me apasiona porque es mi tema de investigación también. Porque ojo con la autorrepresentación y la naturalización del neoliberalismo, porque recordemos que el neoliberalismo lo que instituye es el individualismo metodológico, y el individualismo, digamos, es esta cosa de a mí nadie me representa, yo me represento solo, y hay que ser súper cuidadoso porque estamos en una delgada línea en donde yo me represento solo y por lo tanto me vuelvo más neoliberal que los propios neoliberales, y lo hablábamos hoy en la mañana en el conversatorio o sea, en el congreso en el cual yo estaba, efectivamente avanzar en una construcción distinta, porque tenemos una lógica individualista de acción donde yo me represento solo, con una institucionalidad que me obliga a una representación colectiva, y eso significa, por ejemplo, la elección de constituyentes, a los de constituyentes. Entonces, ojo con eso, porque en eso o sea, yo pienso, desde mi perspectiva, que nos perdimos y tenemos en a 150 candidatos a constituyentes, ¿o no? Claro. 170, si es que no me equivoco. Claro, 170. O sea, exacto. Entonces, y ahí fue cuando se produjo este choque entre
la necesidad de cambio y de autorrepresentación y la institucionalidad que se mantiene con una lógica mucho más de representación, de una democracia representativa. Solo porque ese punto me parece súper relevante en términos de lo que va a suceder con los resultados de la Convención Constituyente. Bueno. Y respecto al tema de la ley de colegios profesionales, nosotros aspiramos a ser una corporación de derecho público. ¿Y por qué es tan relevante que ser una corporación de derecho público y no asociaciones gremiales? Porque las corporaciones de derecho público tienen en esencia atribuciones que les permiten la regulación del funcionamiento de lo público en Chile, pero también aquello que está en el ámbito de lo privado, que es el ejercicio de lo profesional. Entonces aquí hay dos elementos, ¿cierto?, que en los colegios profesionales confluyen, que es lo público y lo privado, el ejercicio de la profesión y el aporte a la política pública. Entonces, desde esa perspectiva, cuando yo estoy hablando del aporte a la política pública, y nosotros somos corporaciones de derecho público, tenemos atribuciones que nos permiten decir, mire, ejemplo súper concreto, el abordaje del COVID. En Chile el COVID ha sido abordado de la peor forma posible porque con mucho dinero, o sea, no fue un problema de plata, se compraron camas, se compraron ventiladores, se compraron vacunas, compro, y compré, pero nunca le dije a la población porque tenía que cuidarse, nunca incorporé, por ejemplo, los determinantes sociales de salud en el abordaje de la pandemia. Entonces, si los colegios profesionales fueran corporaciones de derecho público, hubiésemos tenido muchas más atribuciones, por ejemplo, desde el colegio de sociólogos, yo sé que va a estar Maite más ratito, desde el colegio de sociólogos, para poder incidir en decir, ¿sabe qué? Pare. O sea, la pandemia no puede ser abordada unidireccionalmente de una perspectiva medicalizada y economicista. La economía y la medicina, por cierto, que son relevantes en una pandemia, sobre todo la medicina en términos de salvar vidas, que es lo más relevante, ¿cierto? Pero las vidas no solo se salvan comprando más ventiladores y poniendo más camas, porque lo que tenemos que hacer es evitar que lleguemos a 8.000 contagios diarios, y eso no se hace. No se hace desde la medicina ni desde la economía, se hace desde las ciencias sociales, desde la comprensión de la cultura, desde la comprensión de los territorios, etcétera. Entonces, nuestra aspiración máxima es justamente recuperar esta idea de corporaciones de derecho público que tengan la posibilidad de la regulación de la ética profesional. Y esto trae como beneficios para los profesionales, pero sobre todo para la sociedad en su conjunto. Porque hoy día, o sea, a mí, así yo por un caso súper concreto, me pasó, fui a una clínica de la zona oriente con mi hija con una picadura de araña rincón, y me tocó una médica de una universidad privada de la zona oriente también de Santiago, que no conocía las picadas de araña de rincón, y no tenía idea de lo que, o sea, no sabía nomás, y le preguntó a 3 o 4 que eran como de la misma universidad, y tampoco sabía. Bueno, ¿quién me protege a mí de eso? ¿Quién me protege a mí de la formación de determinados profesionales que realmente, porque estamos hablando de universidades muy caras, que por lo tanto son personas que tuvieron todos los beneficios para poder estudiar? No estamos hablando de gente que proviene de zonas más pobres o de universidades, no, de gente que tenía todos los beneficios para estudiar, pero que aún así no ingresaron a una universidad con puntaje más alto, no sé qué. Entonces, con la mercantilización de la educación superior en Chile, por ejemplo, es un tema que tenemos que abordar. O sea, ayer en la noche, revisando los indicadores, por ejemplo, entre el año 2000 y el año 2009, la odontología creció en un 369% en matrícula. O sea, tú dices, a ver, ya, sí, necesitamos odontólogos, pero ¿es el número de odontólogos concentrados además en la zona central de Santiago? O sea, la zona central de Chile, porque a lo mejor, claro, en zonas rurales o nos faltan odontólogos y odontólogas, ¿cierto? El tema es que no hay una política nacional que nos permita conceptualizar qué tipo de profesionales necesitamos y dónde. Si nosotros fuéramos corporaciones de derecho público, si tuviéramos la posibilidad efectiva de incidir, podríamos, desde la base, porque esto es lo relevante, Jorge, los profesionales estamos en el cotidiano cerca de la gente. O sea, nosotros no vivimos en el Olimpo, muy por el contrario, digamos, somos bien parte, digamos, estamos metidas en todos los capilares de la sociedad chilena. Entonces, y hoy día, máximo hoy día, que los profesionales ya no es ser profesional, no es ser de élite. Yo recuerdo siempre a una señora, una cajera en un banco que me dijo,
Aquí somos todos profesionales, somos todos ingenieros comerciales. Y eran cajeros de un banco, cuando antes el cajero de un banco era un señor muy respetable por lo demás. Yo tengo tíos que son cajeros de banco, que hacían carrera dentro del banco. Claro. Pero no iban a la universidad para estar... Entonces, esa idea del profesional de elite y qué sé yo, sí, existen. Pero también hay personas con cuarto medio asesorando al presidente, porque es hijo de no sé qué. O sea, a lo que me refiero que hoy día vale mucho más tu familia de origen que tus conocimientos o tus capacidades. Y eso también tenemos que comenzar a regularlo. Sí, vamos a invitar ahora a Maite. Anda por ahí, Maite de Cuvier. Sí, hola Maite, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo están los dos? Un abrazo para ambos. Bueno, hola Maite. Lo que tenemos acá es a la gran Maite de Cuvier, que ahora es candidata a concejala por Ñuñoa, pero también es presidenta del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile, así que estamos así en una función hoy día, Maite. Estábamos conversando, tú estabas escuchando con Mónica, y me gustaría desde tu punto de vista, ¿de qué manera sientes que tu gremio no ha sido, en particular, consultado o integrado a la discusión de los problemas que estamos viviendo hoy día? Estamos hablando de que estamos en una crisis social, estamos en un momento histórico, estamos en un momento que esos momentos de los que se tratan algunas tesis de sociólogos, ¿no? Tesis de sociología. Estamos viviendo en un nudo que es un lujo, con todas las dificultades y todos los dolores que esto está provocando. ¿Y ustedes están dentro de la discusión? ¿Han sido consultados por las autoridades correspondientes? Mira, en primer lugar, lo primero señalar que, bueno, muchas gracias por la invitación. Hemos tenido un trabajo conjunto, un buen trabajo conjunto, y tal como yo recibí esta invitación, me pareció hablarnos justamente de ética, que es el tema que nos mueve, que tenía que estar presente también Mónica, que más allá de todo el conocimiento que tiene, es que nos representa en la Federación de Colegios Profesionales. Entonces dije, yo me presento en la medida que esté ella. Así que eso te habla también de hacia dónde vamos los colegios profesionales hoy. Y a tu pregunta la respuesta es simple, pues ¿dónde estamos? No estamos en nada. Yo creo que Mónica puede ratificar que tuvimos una reunión con el ministro París, cuando París, no sé qué esta cosa que es París o París, hay una cosa que él le da cierta relevancia para diferenciarse. Bueno, y estábamos como federación, Mónica, con cierta esperanza de ser escuchados, porque desde el inicio, dijimos desde el inicio de la pandemia con Mañalich, que era muy relevante tener un enfoque biopsicosocial, porque la pandemia no se mejora solo con vacunas, o porque la pandemia no se mejora si no se entiende, o si los ministros se sorprenden que la gente vive sin nada. Entonces, tuvimos esta reunión con el ministro París, que nos escuchó muy amablemente, muy atenta. Yo creo que Mónica recordará esa reunión donde cada uno fuimos piropeados, además, por distintas razones de nuestro quehacer de laboral y de la relevancia de nuestras profesiones. Mónica es socióloga también. Y ocurre que se acaba la reunión y venía la etapa de formalizar esto y de subirnos a esta mesa, y eso nunca ocurrió, ¿verdad? Salvo con algunos colegios de la salud, pero se sigue desconociendo lo más importante, que es el factor humano, la conducta social. Nada sacamos con vacunar si no explicamos a la gente una serie de cosas. Nada explicamos con vacunar si no entendemos algo tan simple como que la gente necesita comer. Estuve el viernes pasado con mi permiso de 2 horas, debo reconocer que me pasé un poquito las 2 horas, pero el Ezequiel González Cortés y en la Rebeca Mates conversando con los vecinos, también en la Villa La Plaza, y tú lo sabes, Jorge, hay hambre. Mónica lo sabe también desde las investigaciones, pero hay hambre.
Entonces, estamos excluidos de mostrar la relevancia de lo que nuestra profesión puede entregar. Los datos, las caracterizaciones de los hogares, estamos excluidos. Y mientras eso siga ocurriendo... Claro, hoy día en la mañana estuve escuchando un análisis que hacía un experto en el tema que tú manejas, Maite, y el tipo decía, ¿no? Hoy día estamos viendo los mapas de vacunación y hay evidentemente unas situaciones extrañas, anómalas, dependiendo de las comunas. Hay comunas donde hay bolsones de vacunación eficientes, hay otras donde no. Hay lugares donde gente mayor se está excusando. Hay una enorme cantidad, esto no sirvió decir, porque la sociedad no es homogénea, la sociedad no piensa toda igual, no solamente por estratos socioeconómicos, sino también por cuestiones territoriales. Entonces, esta decisión nacional exclusiva de vacunar por rango etario está empezando a mostrar ciertas deficiencias o ciertas tendencias extrañas, y que hoy día en la mañana este tipo decía que no se están entendiendo, ¿no? Y ahí uno dice, por Dios, ojalá hubiera habido alguien ahí involucrado que hubiera sabido manejar estas situaciones que son humanas, ¿no? Son sociológicas. ¿Por qué algunas personas absolutamente? Y dicen, a lo mejor la focalización en algunos lugares debió haber sido completamente distinta. A lo mejor vacunar todo un sector y a partir de ahí abrirse e ir ganando terreno, en vez de vacunar personas desperdigadas a lo largo de una comuna por rango etario, que de todas maneras se van a contagiar porque van a estar en contacto con otras personas no vacunadas en un rango de tiempo en que la primera vacuna no hace efecto. Entonces, a lo mejor habían una cantidad importante de medidas que se podrían haber tomado, tomando en cuenta no solamente el factor médico, no solamente cuestiones de orden administrativo, como vamos a vacunar todos de esta edad, de allí para acá, de arriba para abajo, como si la sociedad fuera homogénea, ¿no? No lo es. Claro, en ese sentido, súper de acuerdo con Maite. Una cosa que te quería decir, que la tengo atravesada hace rato, Maite. ¡Ay, no! ¡Me da susto! No, tiene que ver, es que lo que pasa es que a mí también me interesa mucho, Mónica, lo que tú estabas comentando, a lo que llegamos con esto de la democracia representativa o la democracia directa. Sí. Lo que yo he visto, más bien, lo que ha ocurrido, es que como ya no somos la sociedad masa que había hasta los años 70, ¿no? Más o menos, años 80, hoy día somos un conjunto de particularidades. Además, una sociedad que pasó por el tamiz y por la influencia, por la radiación y por la quimioterapia de la dictadura, que después de 20 años y de 40 de dominio de su forma de ver el mundo a través de la Constitución, en que efectivamente se han producido formas de la individualidad que ya no caben, ¿no? No caben dentro de cómo era la antigua sociedad nacional. Una sociedad quizás un poco más homogénea, no tan fragmentada como la de hoy día. En el fondo lo que quería decir es que lo que ha pasado hoy día es que se ha producido una fragmentación, pero no de individuos, sino de pequeños grupos representativos, ¿no? A mí se me ocurría que cuando este nuevo Chile tenga que buscar la igualdad, no va a poder solamente referirse a grandes divisiones de la sociedad, sino también a pequeñas divisiones de la sociedad, y va a tener que ecualizar a los grupos LGBTIQ, los grupos de discapacidad, grupos de capacidades especiales, pueblos originarios. ¿Pero cuál pueblo originario? Los mapuches tienen necesidades distintas de los Rapanui, de los Aymara y de los pueblos changos. Y en el fondo, a mí por lo menos lo que se me aparece, y ahí ustedes me pueden pegar 2, 3 chirlos, porque yo no soy el que debe hablar de estas cosas. Se me parecía que lo que había ocurrido era la ocurrencia de grupos de pertenencia mucho más fragmentados que buscaban de alguna manera autorrepresentarse. Estas ganas de que sea el grupo de personas con capacidades especiales el que sea el protagonista de su propia épica, ¿no? La mujer protagonista de su propia épica, el mapuche, ¿no? O sea, hoy día no
nadie se le podría ocurrir que una persona no mapuche hablara y defendiera las causas mapuches. Un poco a eso iba, ¿no? Que esta fragmentación social tenía que ver con grupos y microgrupos que se habían producido más que ese fenómeno producto del neoliberalismo de la individualidad y de la persecución de los intereses propios y particulares, ¿no? O sea, como por ahí iba mi cuestión. Yo no sé si me voy a pegar creo que tiene mucha razón en eso, y yo hablaría, no hablaría de estadísticas, hablaría de una mirada psicográfica. Yo creo que eso es la mirada de hoy, y radica mucho en lo que tú dices, y por eso cuando yo te digo que te quiero ver junto a doña Catalina Lagos, porque sé que los dos lo van a hacer, pero perfecto, escribiendo este papel en blanco, esta hoja en blanco, es justamente recoger eso, es la diversidad del Chile, donde todos necesitamos ser representados y ser representados con dignidad, ¿cierto? Ese Chile que tú hablas a mí me gusta mucho que tengamos candidatos del mundo LGTB. Te cuento, Mónica, que dentro de nuestros colegas sociólogos, en el conversatorio que hicimos con los que van a constituyentes, tenemos una colega que tiene una enfermedad que la hace tener capacidades distintas, con ella, y está por eso, porque no quiere ser excluida por su condición. Entonces, me parece muy bien lo que tú planteas, y yo hablaría en ese sentido de una constitución para un Chile digno, pero con mirada psicográfica. Bueno. Oye, Mónica, y a ver, ahí está. Sí, aquí estoy. Mira, yo me quería referir a un punto que hace, que fue esta demanda que tuvimos como colegios profesionales de aportar a la pandemia. Porque efectivamente nuestra apuesta desde el día 1 de la pandemia fue enviar una carta al exministro Mañalich planteando la necesidad de abordar esta pandemia con un enfoque biopsicosocial, interdisciplinario, participativo desde y en los territorios. Y siempre parecíamos disco rayado, digamos, planteando, oiga, biopsicosocial, interdisciplinario, participativo desde y en los territorios. ¿Y por qué era tan importante que el enfoque fuese desde esta perspectiva? Justamente por lo que estamos conversando. O sea, cuando tengo un país tan fragmentado como el nuestro, si abordo una problemática, sea cual sea la problemática, desde un solo punto de vista, corro el riesgo, que es lo que está sucediendo hoy día, que nos tiene en un muy grave problema, que hace referencia a, por ejemplo, que la gente no se quiere vacunar. Entonces, hay grupos, o sea, el grupo etario entre, no sé, 50 y 40 años no se está vacunando sencillamente porque no quiere vacunarse. Entonces, y ahí volvemos al tema de que el problema no es un problema médico, ni es un problema económico, es un problema social, cultural. Entonces, pero además, no es lo mismo no querer vacunarse en Leu, o en Santiago, o en Arica, o en Antofagasta, que probablemente ya apareció la nueva variante del virus en Antofagasta. Entonces, nosotros pusimos este tema en discusión, lo pusimos muy fuertemente. Entonces, quiero primero referirme a eso, que fue como la primera parte de tu comentario, Jorge, y de Maite. Y respecto al tema de la fragmentación y de la representación en la nueva Constitución, no es lo mismo ser LGTBI en Lebu, Santiago o Antofagasta. Por lo tanto, también ahí hay puntos que nosotros, sin querer o sin darnos cuenta, dado que hemos naturalizado una determinada práctica y por lo tanto una determinada manera también de comprender el mundo, no logramos romper. Porque los cambios en nuestra sociedad han sido tan brutales y tantos que todavía se nos hace muy difícil asirla. Y yo te diría que más que grupo, yo tengo un texto que escribí hace ya varios años, el 2008, si es que no me equivoco, que se llama La tribalización de la sociedad, hegemonía como doxa
la tribalización de la sociedad como doxa o hegemonía. En el fondo es nuestros cambios, ideología como doxa y hegemonía. Nuestros cambios han sido tan brutales que son cambios dóxicos, significa que son cambios en la práctica. Nosotros tenemos una práctica cotidiana que hace que incluso, y hoy día en la mañana lo dije, que incluso candidatos que se dicen no neoliberales tienen prácticas neoliberales, como ir divididos en el distrito 10 con 170 candidatos. Entonces, esa es una práctica absolutamente neoliberal, es una práctica que no te permite la construcción colectiva y que nadie me puede representar a mí, por lo tanto yo voy y hay 170 candidatos. O sea, eso que dicho sea de paso, digamos, hicimos un esfuerzo con unos colegas de la mesa técnica, con Misael Peña, con Denis Martel y con Andrea Romero, hicimos el intento que esto no sucediera. Pero es tan fuerte la doxa neoliberal, es decir, la práctica irreflexiva, porque aquí no había ni siquiera ideología, por eso que digo, el artículo era ideología como doxa y hegemonía. No era un intento hegemónico de un grupo, no era una reflexión en torno a un grupo que tenía definido un objetivo no, era que ese grupo no quería ser representado con el otro porque le caía mal, porque esa mujer que había sido feminista toda la vida no era tan feminista como yo. O sea, cuestiones que están en el espíritu del neoliberalismo, que es el individualismo. O sea, cuando yo pongo en cuestión, cuando yo feminista pongo en cuestión a otra feminista y no quiero que sea candidata porque no cumple los requisitos que exactamente yo defino que son los requisitos del feminismo, estamos fritos. Entonces, y yo creo que ese es el problema de base que tiene nuestra sociedad, que no logramos construir una sociedad que tenga valores democráticos, y el principal valor de la democracia es comprender al otro o a la otra como un legítimo otro u otra en la diferencia. O sea, no quiero nada que sea diferente a mí. Yo quiero solo a mis iguales que viven en mi territorio, que hablan como yo, que piensan como yo, que son como yo. Entonces, y cuando tú te pones en esa línea intermedia, eres muy roja para los amarillos y eres muy amarilla para los rojos. Entonces, y te transformas en algo o alguien que además es sospechoso o sospechosa. Entonces, la sospecha está en la esencia del individualismo y está en la esencia del neoliberalismo. Ahora, hay un tema, Mónica, que es súper, que yo lo he comentado ya un montón de veces en este programa. Mi abuelo me dijo que no me preocupara por nada, que no me espantara de la gente de 14 años, porque así iba a ser el mundo y no había nada que yo pudiera hacer, ¿no? Entonces, frente a esto, que es generalizado, ¿no? No es solo propio de nuestra sociedad, la cantidad de grupos y de fragmentaciones de otras fragmentaciones y facciones que se producen a partir de otras facciones, históricamente era bien propio de la izquierda, ¿no? Pero hoy día se transformó en una característica social. La gente está buscando un grupo de pertenencia que tiene un equilibrio bien raro, porque tiene que ser lo suficientemente exclusivo como para generar esa forma de élite, ¿no? que me hace cariño y me adula a mí mismo. Claro, pero también es pertenencia, que es una forma de sumergirse en un grupo, ¿no? Y desaparecer como individuo. Tiene una cosa muy fina ahí. Oye, ¿sabéis qué? Se nos pasó hace como 15 minutos ya la hora de conversa, pero está tan entretenido. A Maite, y en particular a Mónica, me gustaría invitarte para otra idea que tengo en cabeza de conversación, que me encantaría. Y además, cuando usted quiera, yo aquí estaré con apoyo, porque uno tiene un modelo de sociedad en la cabeza, ¿no? No tiene una especificidad técnica, ¿no? Entonces, vamos a necesitar ahí. A la Maite no se lo pido porque ella está muy ocupada siendo concejala, así que. No, pero sí, tal como yo te dije, esta conversa no tenía sentido si no estaba Mónica. Y yo estoy disponible para seguir hablando desde el territorio, porque en este momento estoy
estoy con ese sombrero y cuente conmigo para eso, pero para este Oye, tema... eso me gustaría preguntarte, y para cerrar esto, porque ya nos pasamos caleta. Sí, porque ¿Cómo, está entretenido, pues. O sea, más sí, que pues, con la cómo va a Mónica se ir? habla entretenido. Claro, ¿cómo va eso? Va a comenzar la campaña de nuevo la próxima semana. Tú eres candidato a concejala. ¿Cómo tomaste este rato? Mira, la verdad que lo que he hecho es estar haciendo mucho conversatorio. Claro. De hecho, también te voy a... Bueno, hoy día tenemos una reunión contigo, una reunión con vecinos y vecinas del Distrito 10 que Sí, han claro. respondido muy entusiastamente. El lunes tuve una interesante reunión con la Maya, con Claro. la Cata y la Alejandra Matus. eh, y la idea es siempre eso, es como reforzar esta noción mía que es ser la voz, esta deformación profesional que tiene uno. Mónica puede entender que uno como sociólogo la escucha, la lleva en la sangre, digamos, y ser la voz, la escucha de los distintos territorios y de las distintas realidades de Ñuñoa, que es tan diversa, Sí. y seguir llevándolo, digamos, a mi programa que se llama Plaza Virtual, por razones obvias. Es que donde comenzamos mi primera reunión de campaña muy linda fue en la Plaza Ñuñoa, mirándonos cara a cara, contigo, así que es muy simbólico estar hoy contigo. No, yo Y encantado. así, ¿te acuerdas de ese día que Claro que fue sí. bien, Muy bonito ese fue día. muy, fue muy lindo Oye, ese día? yo le quiero dar las gracias a Mónica. Fue una conversación muy buena. Gracias a Sí, Maite, que ya nos conocemos hace rato, y yo sé que Maite va a ser una súper buena concejala de Ñuñoa. Vamos a continuar esta conversación porque una de las pocas cosas buenas que ha tenido la pandemia es que nos ha obligado a los candidatos a sí, conversar muchísimo más de lo que lo hubiéramos hecho si hubiéramos estado solamente en campaña, donde uno tiene que hacer una cantidad de cosas solamente para visibilizarse. Y en este caso nos ha obligado de una manera maravillosa a hablar con una cantidad tremenda de vecinos, vecinas, técnicos, profesionales, gente muy entendida, y ha sido enriquecedor de una manera tremenda. Oye, Les quiero dar las agradecer, gracias, Jorge, Mónica. a ti también. Ha sido, ha sido un gusto grande, Maite, como siempre. Y quiero pasar a yo te voy a contar, Maite y Mónica, que nosotros tenemos una iniciativa, queremos ser una candidatura. De repente se nos enredaban un poco las manos porque uno quiere ser útil. Entonces, queremos sí. ser una candidatura útil y queremos invitarlos a conocer Mercado 10, que es una forma en que hemos utilizado las redes para convocar a las personas que tienen microemprendimientos que han surgido durante la pandemia, producto de este desastre económico también. Así que los quiero invitar a conocer el sitio. Es un sitio web que está en jorgebaradit.cl, Mercado 10, /Mercado 10, que tiene Excelente. iniciativas de microempresarios para ser útiles, pues, si estamos parados, encerrados. Entonces, acá tenemos, este es el sitio, se llama Mercado 10, acá tú puedes inscribir el microemprendimiento y vas a estar disponible para que cualquiera de nuestros vecinos pueda saber dónde estás, qué pueden pedir, si tienen delivery o no, y podamos de esa manera ayudar a los vecinos que han tenido que dejar sus trabajos y ser microemprendedores. Así que los invitamos a inscribir el microemprendimiento, los invitamos a participar de Mercado 10 y vamos a ir viendo a nuestros amigos microemprendedores a ver si los podemos ayudar. Los vamos a ir invitando acá, conversando sobre esos temas. Tenemos Mi Cocina Chile de repostería, Tandori, Cocina Nikkei, El Súper Justo, un almacén, Sabores de Primavera. Ayer incorporamos a Mi Pancito Lindo. Mi Mi pancito rico. pancito lindo, buen nombre. Mi pancito rico, mi Con eso quiero pancito comer. lindo. Así que eso, un abrazo. Nos vieron hoy día desde Arica, de Maipú, Santiago, de Recoleta, de todo el Distrito 10. Los invitamos a vacunarse, los invitamos a diferenciar entre la desconfianza que ustedes sienten por el gobierno a la desconfianza que pueden sentir de la ciencia.
la ciencia es la que tiene a esta humanidad llegando a la luna, no solamente porque construyeron cohetes, sino que porque la mantuvieron alejada de las enfermedades, pudo haber desarrollos maravillosos porque gente maravillosa pudo sobrevivir. Antes los seres humanos se morían como moscas. Fue la vacunación, entre otras cosas, los antibióticos, los avances científicos, los que han permitido que la sociedad, la especie humana, se haya pegado una curva de crecimiento en términos de calidad de vida, tecnológico, alucinante. Confíen en las vacunas. Si quieren, no confíen en el gobierno, pero vacúnense, ¿no? Háganlo en el tiempo que corresponden y preparémonos, porque además tenemos que estar sanos para lo que viene, que es la construcción de un nuevo Chile más justo para todos. Un abrazo grande y nos vemos mañana en Distrito 10 de nuevo a las 11. Gracias, Mónica, gracias, Maite. Que estén bien. Chao, un abrazo a todos. Jorge Baradit, constituyente.